Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a resolver una pregunta que tiene relación con función exponencial y logarítmica. La pregunta dice lo siguiente. En la siguiente tabla se registró la altura de un árbol en centímetros luego de X días. Aquí en esta tabla nos muestra cantidad de días y la altura en centímetros. Por ejemplo, el día 1, este árbol tenía una altura de 72 centímetros. El día 2, de 85 centímetros. Y así en adelante. Donde nos dice que X corresponde a la cantidad de días. Vamos a responder la pregunta A. Dice, determinar el modelo logarítmico f de x que determina la altura del árbol luego de x días. Queremos encontrar una función que me entregue la altura a medida que pasan los días con esta tabla de datos. Lo que vamos a hacer para responder esto es similar a lo que hacíamos para los polinomios con ajuste polinómico, pero en este caso, como es un modelo logarítmico, vamos a usar un ajuste logarítmico. Existen varias formas de encontrar estos ajustes. En este caso lo vamos a resolver con la aplicación Solvit, pero también se puede resolver con otras aplicaciones. En este caso lo vamos a usar solo para poder encontrar la función que buscamos. Para poder usar o encontrar el ajuste logarítmico, vamos acá arriba y nos vamos a funciones. En funciones, la primera opción dice ajuste polinómico y la segunda dice ajuste logarítmico. En este caso, vamos a usar ajuste logarítmico. Para ingresar los datos, primero ingresamos todos los valores de la variable x separado con un espacio. Por ejemplo, los valores de la variable x, que son los días, 1, 2, 3, 4, 5, sería 1, espacio, 2, espacio, 3, 4, 5. Y luego nos vamos a la pestaña de la variable y. Ingresamos en el mismo orden los valores separados por un espacio. 72, 85, 95 y 109. Una vez que tenemos la misma cantidad de datos ingresados y de forma correcta, presionamos en calcular y nos va a mostrar el ajuste. En este caso, el ajuste es 22.78 logaritmo natural de x más 70.79. Eso quiere decir que en la pregunta A, donde nos piden el ajuste, ya se me olvidó, 22.78 logaritmo natural de x más 70.79. Y este sería el modelo que buscamos para encontrar la altura del árbol. Este modelo lo que nos entrega es el resultado. F de x nos dice cuál es la altura del árbol en centímetros a medida que pasan x días. ¿Sí? Entonces, muy importante, f de x es la altura en centímetros y x. Esto no es que sea relevante escribirlo, no es parte de la pregunta, pero sí tener claro esto es muy importante para responder cualquier tipo de pregunta relacionada a esta función. X son los días. Eso quiere decir que en la X solo cambiamos cantidad de días y en la f de X o en el resultado solo cambiamos cuando sean centímetros. Con esta información vamos a responder la pregunta B. La pregunta B dice, ¿qué altura tendrá el árbol a los 20 días? Si nos fijamos en la pregunta B, habla de días, 20 días, y según lo que nosotros acabamos de calcular, los días son la variable x. Entonces nos está pidiendo que cambiemos la x por 20.
Entonces cambiamos la x por 20 en la función y encontramos el resultado. Para esto vamos a usar Wolfram para calcular los resultados. Obviamente esto igual se puede, al menos esta pregunta se puede resolver sin necesidad de aplicaciones, pero vamos a usar las aplicaciones para poder enfocarnos en lo importante que es saber cómo y cuándo responder de cierta forma. Entonces, donde va la x, cambiamos por 20 y nos da que es 70. Sumamos 70.79 y la respuesta es de 139. Eso quiere decir que a los 20 días la altura es de 139 centímetros. Aquí escribimos el 20 dentro del paréntesis de la función solo para recordar cuál fue el número que reemplazamos. Y en este caso el resultado 139. Pasamos a la pregunta C. La pregunta es, ¿a los cuántos días tendrá una altura de 140 centímetros? A diferencia de la pregunta anterior, en este caso nos entregan los centímetros. Eso quiere decir que nos da el resultado de la función. Por lo tanto, tenemos que cambiar f, toda la función, por 140. Bueno, en realidad se puede escribir f o podemos escribir f de x. Cualquiera de las dos va a ser exactamente lo mismo porque la x solo es para recordar cuál es la variable que estamos reemplazando. En este caso, todo el resultado es 140. Entonces, bueno, vamos a Wolfram. Nosotros queremos que el resultado sea 140. No sabemos cuál es la cantidad de días. Los 20 días eran de la pregunta anterior, pero eso ya no sigue. Así que la función es 22.78 logaritmo natural de x más 70.79. Y queremos que el resultado sea 140. Entonces acá, donde va el valor donde va la función f de x, escribimos 140, igual a toda la expresión que queremos calcular. Y nos da como respuesta 20.86. Lo vamos a dejar en 21. Esto daría x igual a 21 días. X igual a 21 días. Muy importante tener presente que cuando nosotros cambiamos el valor de la X, por ejemplo, vamos a ir a la primera pregunta a la pregunta B, perdón. Cuando cambiamos la X por 20, solo necesitamos escribir esta expresión. O sea, cambiando la X por 20. No necesitamos escribir el f de x ni el igual, solo el valor que queremos calcular, la expresión que queremos calcular. Pero cuando nos entregan el resultado de la función, que en este caso es f de x, acá sí escribimos la igualdad. Escribimos toda la función, en el caso de los días queda con x porque no sabemos en qué día ocurre esto, y en el caso de la función borramos todo lo que aparece a ese lado y escribimos el resultado, que en este caso es 140. Entonces de esa forma encontramos que la respuesta es 21 días. Vamos a pasar a la pregunta D. Dice que otro modelo determina la altura con otra función y esta función se llama g. También determina la altura luego de x días. Y la pregunta es, ¿en qué momento tendrán la misma altura? Y después pregunta, ¿cuál será dicha altura? Entonces la pregunta D, queremos saber cuándo el modelo f de x va a dar el mismo resultado que el modelo g de x. Queremos que los dos den la misma altura o el mismo resultado. Eso quiere decir que lo que tenemos que resolver es cuando la función f
cuando la función f va a ser igual a la función g, y la función g es la que aparece acá, 0.2x. Entonces, esta es la ecuación que nosotros queremos, la igualdad que queremos resolver. Esta igualdad, bueno, lo que estamos haciendo es igualar las alturas. Y esta igualdad lo que nos va a dar como resultado es el día, el tiempo. Y la forma de identificar esto es lo siguiente. Si nos fijamos en esta igualdad, tenemos las dos funciones iguales y lo que queda en esta igualdad sin conocer es la x. Y la x es días. Eso quiere decir que la solución de esta ecuación nos va a indicar los días. Entonces, a la pregunta de ¿en qué momento tendrán la misma altura? Va a ser la solución de esta ecuación. En este caso es la función f, que ya tenemos escrita, igual a la función g. Y la función g es 80 más 3 por la función exponencial 0.2x. Al igualar estas dos funciones, nos damos cuenta que hay dos soluciones. Una es 1.8, lo podríamos dejar como, bueno, 1.8 en realidad. Y la otra 14.18 o 14.19. Tenemos dos soluciones, tal como aparece aquí en el gráfico. La función logaritmo crece de esa forma y la función exponencial crece de esta forma. Entonces las dos curvas se encuentran en dos momentos, en el día 1.8 y en 1.81 y el día 14.19. Entonces tenemos dos soluciones. La respuesta sería en que tienen la misma altura los días 1.81 y 14. ¿Cuánto? 19. Aquí tenemos la respuesta de la primera parte de la pregunta. En estos momentos es cuando ambas son iguales. Esos días. Y luego nos pregunta cuál va a ser la altura. Recordemos que la altura siempre la entrega la función f o la función g, pero como en este caso el 1.81 y el 14.19 aparecen de cuando son iguales, da lo mismo si reemplazamos en la función f o reemplazamos en la función g, porque ambas entregan la misma respuesta. Entonces vamos a reemplazar en la función f por 1.81. Entonces acá vamos a la función y en la función f cambiamos la x por 1.81 porque son 1.81 días y ese es el valor de x. Aquí nos dice que la altura es 84.3. Lo vamos a dejar en 84 centímetros. Eso quiere decir que ¿cuándo van a tener la misma altura? El día 1.81. ¿Y cuál va a ser la altura? Ambos modelos van a dar como respuesta 84 centímetros. También podemos hacer esto con el 14.19. Ambas respuestas son correctas en realidad. Ambas son la respuesta. Pero ahora el valor de x lo cambiamos por 14.19. Y nos da como respuesta 131.2. Vamos a dejar en 131. Entonces, esto quiere decir que el día 14.19 ambos modelos van a entregar el mismo resultado, la misma altura, y esa altura es de 131 centímetros. Esa sería la respuesta de la pregunta D. Vamos a pasar a la pregunta E. Dice, ¿qué altura tendrá el modelo G cuando el modelo F llegue a la altura de 1.66? Si nos fijamos, la pregunta es sobre la altura que entrega el modelo G.
O sea, queremos saber cuál es el resultado del modelo G. Pero para saber cuál es el resultado del modelo G, necesitamos cambiar la X por alguna cantidad de días. La pregunta no nos dice en qué día tenemos que reemplazar en el modelo G, pero para eso nos dice que el momento es cuando f, la función f, llegue a la altura de 166 centímetros. O sea, cuando el modelo f tenga como respuesta 166 centímetros. Entonces, para saber en qué día tengo que reemplazar en el modelo G, primero tengo que cambiar o saber o resolver la ecuación 166 igual a la función logarítmica. Aquí tenemos la función f y queremos que sea igual a 166. ¿Sí? Y la solución de esta ecuación nos va a entregar el valor de x, que sería la cantidad de días. Entonces vamos a la función f, no sabemos qué cantidad de días, y acá 166 igual. Como es una igualdad, da lo mismo si lo escriben antes o después, eso no importa. Lo importante es que el resultado de la expresión sea 166. Y esto nos da como respuesta 65 días. Entonces, x es igual a 65. Esta es la respuesta parcial. Todavía no hemos podido reemplazar en la función g, pero hasta ahora llevamos que queremos reemplazar en el día 65. 65 días. Entonces, acá lo importante de la pregunta es entender qué es lo que tenemos que hacer. Queremos calcular la función g, pero para eso necesitamos la cantidad de días. Y la pregunta nos dice que esa cantidad de días va a ser cuando f llegue a la altura de 166 centímetros. Por eso acá cambiamos la f por 166 y resolvimos esa ecuación para poder determinar la cantidad de días que vamos a reemplazar. Entonces, ahora sí, en la función g vamos a cambiar la x por 65. Esto sería 80 más 3 por e elevado a 0.2 multiplicado por 65. P. Entonces, esto lo podemos escribir en Wolfram. Aquí estamos cambiando la x por 65. Entonces vamos a Wolfram. Y bueno, vamos a escribir toda la función. 80 más 3 multiplicado por la función exponencial elevado a 0.2 multiplicado por 65. Y aquí la respuesta es gigante. Cerca del millón. Aquí cuando nos da, por ejemplo, 10 elevado a 6, nos entrega el resultado en notación científica. Notación científica quiere decir que, por ejemplo, 10 elevado a 6, tenemos que considerar 6 dígitos luego de la coma. Eso quiere decir que sería 327, 320. O sea, 1.327.320. 1.327.320. ¿Sí? 327, 320. Eso quiere decir que la altura, perdón, la altura del modelo G va a ser de 1.327.320 centímetros, lo cual obviamente no tiene sentido, pero es parte del ejercicio, ¿sí? O sea, los dos modelos en realidad están calculando cosas muy distintas, pero básicamente es para que se entienda la pregunta. ¿Cómo sacar y de dónde sacar la información? ¿Qué altura tendrá el modelo G? Eso es lo que quiero calcular. ¿Cuándo?
Si me dijera a los 5 días, entonces cambiamos la x por 5. Pero como no nos da la cantidad de días, sino que nos dice cuando el modelo F llegue a la altura de 166 centímetros, entonces quiere decir que primero tenemos que resolver eso para encontrar la cantidad de días. Bueno, espero que el video les haya servido, espero que el ajuste logarítmico lo hayan podido entender. Es bastante simple en realidad con la aplicación, así que espero que lo puedan usar sin problemas. Cualquier duda o consulta, recuerden que me pueden escribir y nos vemos en otro video.